Hola, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Pensadores Contemporáneos. Tengo el gusto de compartir hoy con Javier Ibacache, especialista, crítico, desarrollador de públicos para las artes escénicas, para la estratega para desarrollar estos públicos y estas audiencias, y estamos con él en el marco del segundo Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias de Cultura UNAM y, por supuesto, en el Festival Cultura UNAM. Javier, bienvenido a México. Es un gusto tenerte aquí para compartir contigo justo cosas muy interesantes que nos vienes a platicar en el marco de este segundo encuentro. Tienes una reflexión muy interesante de todo esto que estamos viviendo, de la alteración generada por el COVID en el plano del desarrollo cultural y de la cultura y de la producción de cultura, y has desarrollado un tema que a todos nos ha llamado mucho la atención. Este tema tiene que ver con cómo abordar los paradigmas culturales que se articulan en la pospandemia, y tienes una pregunta que hace mucho eco en todos nosotros, que es: ¿será necesario una vez más transmutar para sobrevivir? Muchas gracias por esta invitación. Siempre creo que es un agrado conversar, y más aún haciéndolo ahora en vivo, ¿no? Después de 2 años de Zoom, después de 2 años de conexión a distancia. Sí, yo me pregunto por la idea de transmutar, ¿no? Porque creo que los cambios de época, fruto de crisis, fruto de transformaciones, siempre nos llevan a preguntarnos por los modelos, los paradigmas, ¿no? Y creo que forzosamente a raíz del COVID-19 hemos vivido una transformación de época, de estilos de vida, de prácticas culturales. Y creo que necesitamos preguntarnos entonces qué es lo que está cambiando, cuál es el tipo de transmutación que hoy se está generando. Durante la Edad Media, en un momento de esplendor en cierto modo de la alquimia, los alquimistas, esos seres que hoy día quizá menospreciamos o bien no valoramos en su contexto, hablaban de la transmutación de la materia, ¿no? Y hubo mucha sintonía con los momentos de crisis de las pestes, de las pandemias, que fueron cambios de épocas, cambios culturales. Y creo que hoy no deberíamos sorprendernos de que estamos también en una suerte de transmutación, ya no en la lógica de la alquimia probablemente, pero sí de los planos de realidad que estamos viviendo. Porque el COVID-19 ha coincidido con un aceleramiento de todos los procesos de transformación digital que venían dándose, pero particularmente están decantando en el tipo de experiencias digitales que estamos viviendo. Hoy están apareciendo nuevos entornos digitales, y esos nuevos entornos digitales tienen una promesa sobre nuevas formas de interacción con los contenidos, ¿no? La promesa de lo inmersivo, la promesa de lo inmersivo más radical, y por cierto del metaverso. Entonces creo que estamos en un momento en que transmutar para sobrevivir se convierte en una gran pregunta, en una gran interrogante. Yo te diría, y bueno, y te pregunto, porque mucho se nos ha dicho de la nueva normalidad. ¿Eso existe? Es decir, ¿es posible volver a lo que teníamos antes o ya no es posible dentro de estos paradigmas que comentas? Yo pienso que no. Pienso que el tiempo que vivimos desde el año 2020 al 2022 y lo que todavía estamos procesando es un cambio en la relación con distintas dimensiones de la experiencia cotidiana. Un cambio en la relación con el tiempo, por ejemplo. Un cambio en la vivencia, en cómo nos pensamos a nosotros mismos. En cómo son las subjetividades hoy que tienden a primar. Las redes sociales, las nuevas plataformas han modelado de algún modo una forma de estar en el mundo que en pandemia, en confinamiento, en un contexto de desigualdad de acceso a las redes sociales o a las plataformas digitales, han terminado también decantando en una suerte de nueva forma de estar, ¿no? Creo que el cambio de la relación con el tiempo es clave, ¿no? Y eso tiene un impacto en la cultura, en las artes, en las prácticas cotidianas. Creo que también esta idea de el individuo tirano, como dice Eric Sadan, en su libro en que reflexiona, él viene hablando de esto hace mucho rato, pero decanta en este discurso, creo que es un gran signo, un gran símbolo de época que lo vemos reflejado en la producción audiovisual, lo vemos reflejado en la literatura, en las distintas operaciones que están haciendo las artes, ¿no? Entonces creo que
una vuelta atrás, una normalidad o una nueva normalidad puede ser un ideal, pero creo que es muy lejano. Creo que más bien vamos a vivir un periodo de incertidumbre y probablemente va a ser de adaptación a esta idea de incertidumbre. Sí, y en esta idea de incertidumbre, pues nos preguntamos por la brecha digital, porque si bien no vamos a volver a lo que antes conocíamos, si bien nos ha cambiado todo el entorno y la manera inclusive de comunicarnos, de cómo los seres humanos nos estamos comunicando en estos tiempos actuales que ya no son los mismos, ¿qué pasa pues, con la población, que es mucha, un porcentaje de la población que no tiene acceso a todo este desarrollo digital? ¿Cómo va a ser para poder subirse un poco, si se permite esta metáfora, al tren de la digitalidad? Claro, yo creo que eso hay que pensarlo de dos maneras, ¿no? Quizá ponerlo en perspectiva. A comienzos de los años 90, cuando comenzaba el proceso de digamos, promoción, difusión e instalación de la Internet con acceso para la ciudadanía en general, también existía esta idea de que era para unos pocos, ¿no? Pero han pasado ya 30 años prácticamente y tenemos un mundo distinto respecto a ese inicio de los 90. Incluso cuando lo miramos hacia atrás, los equipos, los tiempos que se dedicaban para la conexión digital, nos sorprende, ¿no? Creo que estamos todavía en ese proceso. Yo lo veo de dos maneras, ¿no? Creo que la brecha digital la podemos pensar desde el acceso a Internet, y ahí hay cifras, por cierto, que hablan del porcentaje de la población que tiene acceso a Internet, pero creo que es un poco tramposo ponerlo así, porque creo que tenemos que mirarlo desde el acceso a la telefonía móvil, porque las personas en varios países en América Latina, lo vimos en pandemia, vimos cómo el teléfono se transformó en una suerte de salvavidas, ¿no? En muchos lugares donde la conexión a Internet no estaba. Entonces creo que hay un matiz, ¿no? Y por lo tanto podríamos más bien preguntarnos por el acceso a las pantallas, ¿no? La brecha digital en relación al acceso a las pantallas. Ahora bien, en un contexto de reflexión desde la cultura, desde las organizaciones culturales, me parece que lo que está quedando claro es que un eje prioritario del rol que pueden cumplir las organizaciones culturales tiene que ver con la alfabetización digital, ¿no? ¿Cómo pensamos la alfabetización digital hoy, cuando se convierte en un problema cultural, ¿no? Pienso que esa dimensión se hizo más evidente, ya estaba instalado el tema, ya estaba, ¿no? sí. Pero creo que se hizo más elocuente el alcance que tenía. Y creo que allí hay una reflexión por hacer sobre si las organizaciones culturales efectivamente se hacen o no cargo de esta brecha cultural. Sí, totalmente. Y esta manera de que nos compartes, de mirarlo de otra manera, tiene que ver también de los tiempos, porque creo que en tu pensamiento hay como varias claves vinculantes, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo, el espacio, con las comunidades. Es decir, si bien es cierto que la pandemia vino a reflejar muchas carencias, ausencias, quizás muchos ámbitos no atendidos, ya existían. Es decir, creo que estamos recogiendo algo que de alguna manera la pandemia lo hizo más evidente, ¿no? Hay un tema de cómo logramos que los distintos públicos, y quizás esa es otra de mis preguntas para ti, cómo segmentar a estos públicos, que es un reto para las organizaciones culturales, porque pues los jóvenes tienen una aproximación distinta al hecho cultural que los adultos contemporáneos, así me llamo yo y me denomino yo, que los adultos contemporáneos tenemos en el acercamiento al proceso cultural. ¿Qué pasa con los públicos? Pienso que hay paradigmas también, particularmente en el ámbito del desarrollo de públicos, por revisar. Pienso que hay ciertas ideas que necesitamos cuestionar, ¿no?
Ideas como la segmentación, los criterios de segmentación que se han empleado, de caracterización de públicos, pero también ideas que en el sector cultural a veces se emplean de una manera muy frecuente, pero no se cuestionan, ¿no? La idea de territorio, la noción de territorio, Claro. la noción de comunidad, la noción de lo comunitario, ¿no? Porque estamos en un momento muy complejo si no nos hacemos las preguntas adecuadas, ¿no? Y creo que lo que ha cambiado, y lo dicen indagaciones de prácticas culturales pre-pandemia, durante la pandemia y recientes indagaciones, reafirman que las personas han modificado su relación con los contenidos, reafirman que las personas han cambiado sus prácticas culturales, sus hábitos, ¿no? Y eso creo que no lo dimensionamos en todo el alcance que tienen, ¿no? Los públicos post-pandémicos son distintos a esos públicos idealizados de la prepandemia. No los conocíamos antes, menos los conocemos hoy. Conocíamos a un segmento siempre, el segmento de los comprometidos, de los fidelizados, ¿verdad? Y por allí podíamos hacer una caracterización más exhaustiva. Pero hoy aparece un nuevo público, un público infiel, un público más incierto y menos dócil en su forma de vincularse con los contenidos, que ha sido socializado en gran medida por las plataformas digitales. Y eso creo que modifica entonces cómo vamos a pensar a este nuevo público. Creo que la segmentación en concreto amerita hoy pensarla de otro modo. Hay autores que hablan de microsegmentación, de ser radicales en entender las comunidades por sus intereses específicos. Hoy la activación de las comunidades pareciera que tiene que ver más con causas transversales que con condicionantes territoriales. No pareciera, estoy convencido de que es así, ¿no? Y creo que allí se abren entonces otras preguntas para el rol que se puede desarrollar en el campo de los públicos. Los públicos postpandémicos son curadores, aprendieron a ser curadores, ¿no? Forzosamente, ¿no? Cuando hoy alguien tiene una cuenta de Instagram, cuando alguien se suscribe a una plataforma, tiende a decidir en algún punto. Pero también se han fatigado, ¿no? Ha aparecido esta suerte de síndrome de fatiga de la decisión. Entonces estamos en un momento en que la reflexión con los públicos también hay que actualizarla. Los públicos del mañana son los adolescentes de hoy. Esos adolescentes de hoy están vinculados con el videojuego, ¿no? Están de alguna manera alfabetizados por las lógicas del videojuego. Y eso es transversal, lo encontramos en distintos sectores de la sociedad. Y creo que allí hay un desafío para las organizaciones culturales que hasta ahora, de algún modo, quizá han mirado esto como un campo a explorar, como un campo a probar, pero no es claro que hayan hecho un reconocimiento del alcance que puede tener. Claro, y cuando hablas de que el público de hoy puede ser el de mañana y un poco en esta parte de la formación de públicos, también hablas de narrativas. ¿Qué está pasando con estas narrativas? Y allí quiero entrar en un tema que tú dominas estupendamente bien, que es justo todo este ámbito de lo inmersivo y el metaverso. Es decir, ¿han cambiado estas narrativas para poder introducirse en estos ámbitos? Me surgió el interés por lo inmersivo durante la pandemia, ¿no? Tenía un conocimiento previo por las experiencias que eran populares y había una idea quizás de lo que era lo inmersivo. Lo inmersivo en rigor, hay experiencias que datan de los años 60 que técnicamente las podemos calificar de inmersivas, ¿verdad? Pero en los últimos 4 años, antes de la pandemia y especialmente durante la pandemia, hay un impulso a desarrollar entornos inmersivos que parece responder al hecho de que tenemos una crisis con los niveles de atención de las personas, ¿no? Lo inmersivo es envolvente. ¿Cómo definirías inmersivo para el público que nos está viendo? Las experiencias inmersivas datan como discurso, como te decía, de los años 60. Hay una sistematización a fines de los 90, especialmente desde el campo de la generación de experiencias como una manera de fidelizar a las audiencias. Y hoy diríamos que lo inmersivo, las experiencias inmersivas son aquellas que envuelven al visitante, al espectador, al público, a las personas, y la involucran en distintos grados, ¿no? Hay experiencias inmersivas que son más radicales, donde tengo que interactuar para incidir en ese entorno inmersivo,
y habrá otras que quizás son más, diríamos, que permiten una mayor libertad en el tiempo de acción. Pero es un gran campo que venía desarrollándose, que se acelera hoy ante la evidencia de que las personas han reducido su tiempo de atención. Hay autores que dicen que solamente hoy tenemos capacidad para atender 9 segundos, ¿no? La evidencia dice que son 10 minutos, 15 minutos, pero cada vez se acorta más. Lo inmersivo, en cambio, genera esta sensación de estar dentro, de estar atrapado, ¿no? de estar en un entorno de estímulos. Y por lo tanto es una muy buena respuesta para esta crisis que tenemos de los tiempos de atención. Entonces creo que lo inmersivo es un paradigma de época, que lo encontramos ya no solo en exposiciones o en muestras de artes visuales, sino que comenzamos a encontrarlos en otras áreas, ¿no? En producciones audiovisuales que aspiran a ser inmersivas. Las propias plataformas de streaming buscan ser inmersivas hoy, o proyectos de artes escénicas, de artes performáticas, que también se plantean entonces cómo ser inmersivas en distintos grados. Y ahí hay un desarrollo tecnológico al que tenemos que estar atentos, porque creo que hay posibilidades que se abren, hay desafíos en ese sentido que se abren para la creación, y particularmente lo que puede hacer la creación, lo que puede problematizar son las narrativas, ¿no? Cómo contar, ¿no? Cómo quizá explorar en nuevos formatos de cómo narrar. Salir de la caja. Exactamente. Sí, creo que para los que estamos en la gestión cultural y hacemos gestión cultural, es cómo realmente ya dar el brinco, dar el salto para pensar diferente, salir de la caja y buscar experiencias que el público estaría interesado en sumarse a esa experiencia. Es decir, ser inmersivos es no solamente incluir al público que viene a ver las creaciones culturales, sino hacerlo partícipe, pero realmente dentro de un proceso, ¿podría decirse co-creación? Absolutamente. Okay. Codiseño, co-creación, coparticipación, el copúblico, como lo veníamos diciendo, ¿no? Okay. Creo que aparece un entorno proclive para que las organizaciones culturales exploren lo inmersivo y exploren el metaverso, por ejemplo, desde esa lógica. Ahí se abre una posibilidad que creo que puede ser creativa, innovadora, disruptiva, como queramos denominarla, pero que puede desafiar al campo cultural y situarlo en este proceso de transmutación de una manera más concreta, de una manera más clara. Perfecto. Y ya que mencionas el metaverso, cuéntanos del metaverso. Claro, bueno, el metaverso en la práctica se aceleró en el año 2021 por este lanzamiento que hace, ¿verdad?, Facebook de su nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de negocio que aspira a poblar el metaverso y generar un metaverso para todos. Pero esto, en rigor, es un relato, ¿no? Porque el metaverso hoy es un campo en desarrollo en que hay distintos intereses que se están superponiendo, pero la promesa que tenemos es que existirá una nueva etapa de la Internet, una nueva etapa en que el usuario ya no estará digitando, sino que estará dentro de esos contenidos. Y según los modelos que se desarrollen, ese desplazamiento al interior de las estructuras de los metaversos podrá ser fluido o podrá estar condicionado por las corporaciones que dominen el metaverso. Hoy se está librando una batalla en quién ocupa el metaverso. Hay países que quieren ser una potencia en el metaverso, como Corea del Sur. Hay situaciones como las que están surgiendo, discusiones que se están planteando en Australia. Las primeras naciones están pidiendo estar en el metaverso, colonizar antes de ser colonizados en el metaverso. Y hay una industria que se está desarrollando porque esto finalmente también es una gran oportunidad para hacer negocios y para fidelizar a un nuevo usuario, un nuevo perfil de consumidor. ¿Qué harán las artes en este tema? ¿Se quedarán solamente lamentándose por los NFT, que son una estafa, o entrarán en la lógica, ¿no? Yo creo que aquí vamos a vivir mucha discusión, ya se está dando esa discusión. Quizá los diseños que hoy, cuando vemos experiencias del metaverso, nos parecen un poco anodinos por cómo están planteados, pero en el mediano plazo, en el corto plazo, cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de los avatares, de los sistemas de inteligencia artificial que buscan fortalecer modelos de avatares, creo que vamos a ver un salto en el mediano plazo. Junto con ello está el cambio de los dispositivos. Hoy
cuando decimos metaversos, tendemos a pensar en dispositivos o cascos de realidad virtual, sí, que tienen un alto costo, que son un poco incómodos de usar. El 2023 lo que veremos es una batalla en este campo, por abaratar costos, por copar el mercado y por ser más amables en la forma de uso. Y creo que eso va a cambiar y acelerar más todavía la venta, porque hay un dato concreto del incremento de venta de los cascos de realidad virtual durante la pandemia, un 70% en algunos mercados. Wow. Y eso es algo que está ocurriendo a pesar de las discusiones que podamos tener sobre cuán legítimo es estar o no estar. Es muy interesante y ahorita me quedé con una frase que dijiste y que me encantó, que dices, colonizar para evitar ser colonizados. ¿Cómo? Cuando estamos muchos tratando de justo, y la decolonización, lo hemos tratado desde distintas maneras, ¿cómo nos vamos a volver colonizadores? Esas son las trampas que creo que ocurren en el campo de las artes, sí, o en el campo de la cultura en general, que comenzamos a discutir y pareciera que estamos discutiendo algo donde estamos resolviendo, pero en verdad está ocurriendo algo distinto. O sea, mientras estamos discutiendo probablemente procesos de colonización ocurridos un par de siglos atrás o recientemente en otros contextos, está ocurriendo una colonización digital, que parece ser la preocupación que deberíamos tener, ¿no? Y pienso que ahí hay una trampa sobre dónde ponemos la conversación. Para las organizaciones culturales, para los creadores, para los pensadores, me parece urgente entrar en este debate, ¿no? Yo espero que tengamos conversaciones más profundas con las distintas posturas que hay sobre el metaverso, sobre lo inmersivo, porque todo indica por el nivel de proyecciones, de inversión, que no es algo que se desechará en el mediano plazo, ¿no? Que esta crisis mundial generada por distintos factores que está impactando en las corporaciones que desarrollan el metaverso, en el largo plazo van a terminar, no obstante, desarrollándolo, ¿no? Hay una promesa allí y seguramente creo que va a ser necesario debatir, ¿no? Instalar un debate crítico a tiempo, antes de ser justamente colonizados. Claro, claro, totalmente. Hace rato que conversábamos también, Javier, dijiste algo que tiene que ver con el síndrome de la fatiga. Yo me quedé con esa frase, con el síndrome de la fatiga, porque creo además que nuestras comunidades, a partir de la pandemia, pues sí, hemos entrado en realmente un mare magnum de tecnología, de estar conectados, de las pantallas, de los teléfonos. Hay momentos en que ni siquiera queremos hablar, que necesitamos silencio. ¿Esto tendrá que ver con ese síndrome de la fatiga? El diagnóstico parece decir que sí, ¿no? El exceso de uso de pantallas, el exceso de pasos que hay que dar cuando uno interactúa con plataformas, las decisiones que uno tiene que tomar cuando va a ver una serie, por ejemplo, o cuando vas a hacer una orden a distancia, significa una demanda de energía y una demanda de los mecanismos, diríamos, de la mente, del cerebro, que está desgastando la disposición entonces genuina a decidir. Por eso se habla de este síndrome de la fatiga de la decisión, ¿no? Porque las personas parecen estar más cansadas que nunca para tomar de tomar decisiones. Y entonces las corporaciones que están pensando justamente en cómo incidir en las decisiones de las personas han visto en esto también una oportunidad para mejorar los algoritmos de recomendación, para mejorar la lógica de cuando uno interactúa con la interfaz de una aplicación, cómo conducir esa decisión hacia donde esa contraparte tiene un interés, ¿no? Los algoritmos de recomendación hoy son protagonistas y modeladores de la vida en la práctica. Están detrás del cotidiano de las personas sin ser muchas veces nosotros conscientes de cómo están operando, ¿no? Y no con el fin de satanizarlo, ¿no? El algoritmo de recomendación viene desarrollándose naturalmente, podríamos decir, o bien orgánicamente, para usar una expresión
de contexto, porque ha sido la manera en que en pandemia han sido más eficientes justamente las plataformas y los servicios. Pero si lo miramos con un lente mayor, entendemos que los algoritmos hoy están modelando la vida. Los algoritmos de recomendación son programadores culturales, ¿no? Están incidiendo en los capitales culturales de las personas. Están siendo un foco de socialización. Si Bourdieu hoy estuviera vivo, vería la familia, el profesor, ¿verdad?, el grupo de amigos, y probablemente sumaría el algoritmo de recomendación como un factor muy determinante. Ahora, creo que el tema de la atención y el tema también de la fatiga de la decisión se emparenta completamente con lo inmersivo, ¿no? Lo inmersivo viene también un poco a bajar esa sensación de agobio, ¿no?, ante el hecho de tomar una decisión. Si estoy contenido en un medio inmersivo, seguramente todo va a ir bien, claro, ¿no? estoy relajado y estoy bien. Y en ese sentido y en esa contención, ya para cerrar un poco esta conversación, ¿cómo ves el futuro? Es decir, este futuro pospandémico y más. Ahorita estamos en esta pospandemia que no sabemos si realmente estamos en la pospandemia o vamos a seguir en la pandemia. ¿Cómo ves este futuro de estas plataformas y de todo esto que estamos viviendo y que seguramente vamos a seguir viviendo? No lo sé. Yo veo dos escenarios de discusión, ¿no? Creo que más allá de la discusión de gestión, de desarrollo de las plataformas, en fin, va a aparecer pronto, ya está insinuado, la discusión sobre qué son los recuerdos, qué son las vivencias que tenemos, qué son las vivencias que registramos, ¿no? Hay investigaciones del ámbito de la neurociencia que sugieren y demuestran que las zonas del cerebro que se activan cuando alguien usa un casco de realidad virtual y visita un espacio, un lugar, un entorno, es similar a las zonas del cerebro que se activan cuando esa vivencia es real. Entonces se abre la pregunta, si lo que estamos vivenciando, los mundos que se están abriendo, van a alterar entonces también nuestra relación con la vivencia cotidiana. Por eso creo que una película como Matrix, en su nueva versión, plantea varias preguntas que me parece que más allá de si somos o no seguidores de la mitología Matrix, vienen al caso preguntarse, ¿no?, sobre los planos de realidad. Es decir, si esa realidad virtual puede superar o hacer similitudes en tiempo real de la vida cotidiana presente. Y eso nos lleva a una pregunta sobre la memoria, sobre el pasado, que es fundamental, ¿no? Y creo que tenemos mucho que hay que debatir, ¿no? Y creo que el segundo tema de la post-pandemia tiene que ver con la resistencia desde lo presencial, porque yo no creo que vayan a desaparecer las experiencias presenciales. Creo que al contrario se van a fortalecer y van a convertirse en un espacio de resistencia para construir comunidades. ¿Pero qué comunidades? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo se activan esas comunidades? Creo que ahí hay un espacio también para el debate que hay que tener en profundidad. Sí, y realmente estamos viviendo pues una resistencia a lo presencial. Es decir, en ciertos formatos, en ciertos eventos, en ciertas actividades, la resistencia a la presencialidad, ¿por qué crees que se deba a esa resistencia? La gente ya se quedó muy cómoda en esta virtualidad y en poder hacer desde mi casa lo que yo quiero hacer sin tener que trasladarme, sin tener que vivir quizás las premuras de la vida real que antes no las podía evitar, ahora las puedo evitar. No sé. Yo lo miraría de dos maneras. Estamos en un proceso de anomia en varios planos, pero ese proceso de anomia tiene que ver con cómo nos hemos vinculado con las plataformas digitales. Hoy las personas dicen, ok, lo guardo y lo veo más tarde. Claro. Y nunca lo verán. Y la pregunta es, ¿esto se va a transmitir? ¿Va a quedar? Sí, por supuesto que va a quedar. Lo veré. Pero en verdad nunca lo hacen. O registras tu cotidiano, registras visitas, grabas videos que nunca verás, ¿no? Hay algo ahí de una forma de conducta que no nos hemos dado cuenta. ¿De seguridad? Cómo ha sido, yo diría, socavado la voluntad de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Hoy vivimos con la sensación de que todo está en la nube, de que en algún momento veré aquello, ¿no?, de que alguien ya lo sabe, ¿no? Entonces hay cierto abandono
que se traduce, por ejemplo, en la asistencia a eventos. ¿No? ¿Para qué voy a ir si eso lo puedo ver más tarde? ¿No? ¿Para qué voy a escuchar esta charla si lo puedo ver después? ¿No? ¿Dónde está la dificultad para la persona? Es en el control que puede tener sobre el contenido. Las personas nos hemos habituado a tener un control sobre la experiencia, control sobre el tiempo, control sobre la duración, ¿no? Y lo presencial ofrece desafíos. Hoy más que nunca ir a un teatro, a un museo, significa programarse, significa agendar, significa destinar 3 horas a eso probablemente. Desconectarte, de alguna Significa manera. alterar. O sea, volver al espacio real. Entonces creo que estamos en un momento, por lo menos lo que yo veo, hay una efervescencia por una parte, una efervescencia de los rituales colectivos, pero siempre y cuando el movilizador de ese rito colectivo sea efectivamente convocante, los grandes conciertos de música, los grandes hitos, ¿no? que impactan en la vivencia emocional. Pero por otra parte también está esta anomia, ¿no? Que yo pienso que está socavando las expectativas que tenemos de cómo se comportan los públicos. Javier, pues llegamos al final del programa. Ha sido realmente un gozo platicar contigo. Por supuesto te volveremos a buscar porque seguramente van a volver a llegar otras cosas. Eres como un vislumbrador de estas plataformas, las has estudiado, conoces los públicos, has trabajado con ellos. Realmente ha sido un gusto y un placer tenerte en México. Bienvenido siempre a México. Muchas gracias. Y esperemos seguir haciendo cosas juntos para todo el desarrollo cultural. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de Pensadores Contemporáneos con el querido y el gran Javier Ibacache. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.